Actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está aquí en el estudio el Notario 199, José de Jesús González. ¿Cómo andamos, José Jesús? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio y a quien me tiene aquí. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira, vamos a hablar de un tema que no es muy grato, pero que muchas veces es necesario. Es el divorcio. El divorcio. Adelante. En Sinaloa existe la posibilidad de hacer un divorcio ante notario público. Ese es el tema, ¿no? Anteriormente, antes del 2013... el proceso para divorciarse era un proceso largo, complicado, lento y muy tortuoso. Solo se podía hacer ante juez de lo familiar, y tenía que existir una causal, es decir, debía existir una justificación de las que la ley te establecía. Y si no la tenías, no había manera. Y como bien comentabas antes de entrar, y si la tuvieras, de todas maneras era muy complicado. De todas maneras era tortuoso. Era muy tortuoso el proceso y todo el acompañamiento de eso. Ahora, cuando el Congreso del Estado aprobó lo que le llamamos el Código Familiar, los legisladores entendieron que debía hacerse más rápido, más práctico y no tan tortuoso. Y básicamente existen dos caminos para divorciarse. Vamos a hablar obviamente del antenotario, pero quiero poner en contexto. El divorcio sin causa. Ese es un procedimiento que se sigue ante un juez de lo familiar, donde una de las dos partes puede solicitar el divorcio de la pareja. No necesitas tener causa. No tiene que haber un motivo, sino simplemente no deseo continuar casado con esta persona. Y se presenta un escrito, y en ese escrito se señalan las características y las condiciones que va a existir sobre su patrimonio, sobre la patria potestad de los hijos y las demás cosas que se deben de resolver. La otra parte presenta su respuesta, y en base a la respuesta el juez determina. Ese es el procedimiento que se lleva. Esté o no de acuerdo. Esté o no esté de acuerdo, el juez resuelve, y si la resolución es negativa, puede haber condiciones para que vivan separados. Ahora, el divorcio administrativo, que es en el que se puede hacer ante notario, también le llamamos nosotros divorcio notarial. Este tiene dos opciones. Una es presentarse ante el juez del registro civil, del Estado, obviamente, y pedir el divorcio. Y hay un procedimiento que se hace ante el juez del registro civil. Y el otro es presentarte ante un notario, y las dos partes tienen que comparecer. Es decir, es muy importante que sepamos, a diferencia del divorcio sin causa, que en este tiene que haber un consentimiento de los dos. Las dos partes. Tienen que comparecer los dos ante notario público, deben de estar de acuerdo los dos en que ya desean concluir con su vínculo matrimonial, deben de ser mayores de edad los dos. Esto también es importante, no puede haber un menor de edad entre ellos, y no deben de tener bienes en común. Ojo, no significa que no puedan tener bienes. Lo que no pueden es tener bienes en común, es decir, en una sociedad, los hayan comprado en conjunto o tengan una sociedad conyugal, que sea el régimen como se casaron, y que hayan comprado un bien. Tendrían que desvincular ese bien en común para asignarlo a una de las dos partes previo a esto. Ahí mismo hacer el acuerdo. Exactamente. Y cuatro, no tener hijos del matrimonio. ¿Ok? No deben de tener hijos en el matrimonio, o bien, si tienen hijos, estos deben de ser mayores de edad, y si son mayores de edad, no deben de tener obligación de dar alimentos por alguna condición de los hijos. Entonces, no deben de tener hijos en común, y si los tienen, deben de ser mayores de edad, y no deben de tener ninguna obligación de otorgar alimentos a ellos. Debieron haberse casado en Sinaloa. Sí, esto es importante también, y la señora no debe de estar embarazada en ese momento. Entonces, básicamente. Esto para poder divorciarse mediante un notario, sin necesidad de ir al juez. Sin necesidad de ir al juez, tiene que estar ambos de acuerdo, deben de ser mayores de edad, no tener bienes en común, no tener hijos en común, obviamente, estar casados en Sinaloa y no estar embarazada. Te presentas con el notario, firmas el acta,
y el notario envía el testimonio al registro civil. Y el juez del registro civil emite el acta de divorcio. Y listo. ¿Cuánto tiempo funciona. puede llevar? El trámite no es tardado. Con un notario se puede hacer el mismo día o en 2 días, preparando el acta si llevas la documentación necesaria, y lo que tarda el juez del registro civil en emitir el acta de divorcio. Por si hay algunos interesados que nos estén escuchando. Exactamente. Ojo con ello. Y pues supongo que es un mecanismo que sí están utilizando algunas parejas, ¿no? La verdad que desafortunadamente pues muchas veces es necesario llegar a un acuerdo de este tipo, y lo que el Congreso, los legisladores en un momento pensaron es, adicional al sufrimiento que llevas en divorciarte, que el trámite que lleves a cabo sea complicado y te haga más tortuoso. Afortunadamente lo entendieron y ellos hicieron un proceso menos complicado ahora, a partir del 2013. Pues ojo con ello. Sí. Y está el otro que le llaman el divorcio express, ¿no? Que también tiene que ser como de común acuerdo, ¿verdad? Ese es el que se llama, es el mismo que le llamamos divorcio administrativo, nada más que vas directamente con el oficial del registro civil. Cuando vas con el oficial del registro civil, te presentas, firmas y tienes que regresar a los 15 días. Okay. Tienes que volver a ir un poco como para decir, ¿estás seguro que quieres divorciarte? Y vas y lo ratificas en 15 días. Les dan esos 2 semanas. Exactamente. Para más información o interacción. Gracias. Mira, en Instagram es notaría199mx y mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Buen día y gracias. Es José de Jesús González, el notario número 199 en Sinaloa. Son ya las 7.